Hola, ¿cómo están? Vamos a dejar ahí un poquito. Hola. A ver. Hola, hola, ¿cómo están? A ver, ahí. Buenos días, buenos medios días, ¿cómo están? Aquí estamos para un nuevo live. Ay, esto encuentro que se ve raro. Está medio arrugada mi blusa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy poniendo arito para salir más bonita aquí en la... Hola, mi gente, ya. Ahora me siento, me instalo. Vamos a esperar aquí que se conecten. Hoy día tenemos un tema que no es tan feliz. Es un tema que habla de sufrimiento, de injusticia, de dolor, de resiliencia también. Y es un tema que es bien antiguo, pero, o sea, la migración, de hecho, es algo que sucede desde antes de Cristo, ¿cierto? Obviamente las civilizaciones que le llaman, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, es la que tenemos, para entendernos. O más bien las culturas que se fueron organizando, estableciendo, desarrollando, precisamente se debieron a la migración y a expandirse, a dispersarse más bien por el territorio, buscar nuevas posibilidades, buscar los afluentes de agua, buscar los espacios más seguros, cómodos y con más recursos para poder desarrollar la vida, establecer la vida ahí de manera más cómoda. Hola Nati, ¿cómo estáis? Estamos recién empezando, me conecté un poquito pasada. Me atrasé porque me estaba bañando. Me lavé el pelo, cuando me lavo el pelo me demoro. Bueno, decíamos que hoy día el tema está intenso y habla también de dolor, no es un tema ahí tan fácil, tan feliz, pero que a mí me parece muy importante de visibilizar, de conocer, de entender. Como decía en el post de cuando les contaba sobre el live en la mañanita, a veces cuesta como ir en ayuda concreta, ¿cierto? Como uno le darían ganas como de mandar plata, no sé, como de ir a ayudar o apoyar de una manera más concreta y específica. A veces cuesta porque incluso los caminos precisamente la conexión de estos lugares, sobre todo de los campamentos de refugiados, es bien compleja. La gente que va y que llega y que apoya esas instancias y esos lugares es gente que va como casi en misiones especiales. Como que hay viajes especiales que incluso incluyen transporte especial para poder llegar. Entonces, claro, pues es complicado para una poder decir cómo ayudo a los campamentos saharaui, no sé. Cómo apoyo a los campamentos de Sudán del Sur, de Kenia o de otros lugares de la África subsahariana. Es complicado. Es bien complicado. Espérenme, que siento que la cámara está como... ahí, está acompañada. Entonces a mí me parece, yo siempre pienso en esto como que claro, si bien la ayuda de este tipo concreta, igual hay ONGs que recaudan fondos, siempre. Pero por ahí a veces, no sé, hay que tener tarjeta de crédito que a veces uno no tiene, entonces a veces se complica la ayuda concreta de este tipo. Y me parece que visibilizar, hablar de esto, me parece que igual es un aporte simbólico, porque fíjense que yo creo que varias de estas realidades ni las conocemos. Lo otro que ponía también, lo otro que les contaba y decía cuando les contaba sobre este live de hoy,
era que, claro, siempre tenemos como una mirada, una idea de muy basada en los colores, en lo bonito, en lo entretenido, en lo exótico, entre comillas, de lo que implican las culturas de Oriente. Obviamente eso lo que nos ha atrapado, nos ha encantado, ¿cierto? Pero como yo creo absolutamente en el equilibrio de la vida, en todo sentido, me parece que es muy importante conectarnos con esto, porque son las sombras, ¿cierto? Y esta realidad y esta situación de las diásporas, la migración, los campamentos refugiados y otras situaciones que vamos a conversar, me parece que son estas sombras precisamente y son muy importantes de visibilizar. También me parece que bailar algunas de las danzas de estos pueblos me parece que también es honrarles y hacer memoria. Yo no creo que estos pueblos se acaben. No, me parece que precisamente su espíritu de su espíritu de sobrevivencia y su resiliencia es tan poderosa que de hecho han podido traspasar barreras que tienen que ver con las necesidades más básicas, que lo cultural me parece que no creo que esté en peligro de que se acabe. Pero sí me parece importante que en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, ahora que estamos en una sociedad tan global, no neguemos ni nos tapemos los ojos ante esto. Porque si nos gusta, como les decía, los colores y la luz, también es importante conocer las sombras y quizás también incluir eso en nuestra creación, en nuestras danzas, de las danzas de Oriente que bailamos. Específicamente hay una de las danzas que a mí me gusta mucho, que enseño con mucho cariño, que me da mucha alegría bailarla, a pesar de que honra a un pueblo que lo pasó muy mal, pero que de verdad han hecho un trabajo impresionante, ya vamos a hablar de ellos. Es la danza saharaui, de las mujeres saharaui específicamente, y me parece que ya bailar esas danzas también es una manera de honrarles y de reconocer su legado y de visibilizar su existencia y su lucha. Estoy súper de acuerdo, dice la Nati. Mantenerlos ahí presentes, que se conozcan a través de las danzas, de los vestuarios. Sí, aparte, muchas de estas culturas tienen... ¡Wow! Tienen de verdad un material tan impresionante, tan hermoso. A veces uno dice, oh, la danza escénica, como que nos preocupamos como de armar algo que sea escénico, ¿cierto? Lindo, llamativo, colorido, brilloso, no sé. Y de verdad les digo que muchos de estos pueblos tienen una danza, ¡wow!, que ni siquiera nos podemos imaginar lo hermosas que son. Y son además tocados que tienen sentido, tocados, amuletos, joyas, vestuarios, etcétera, tatuajes, etcétera, que tienen sentido, que representan algo, que simbólicamente representan a un pueblo, que tienen como que de verdad hay una carga simbólica en cada uno de esos elementos que me parece a mí que lo cargan ahí de algo más poderoso, y que cuando una se mete en ese mundo de verdad nos hace muy bien, como que nos puede hacer sentir cosas muy hermosas también. Así que las invito a bailar estas danzas también. Si conocen a alguien, yo enseño varias de las danzas de estos pueblos de los que vamos a hablar. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de las diásporas. Diáspora es un concepto en realidad que se usa hace mucho tiempo, ¿sí? No es un concepto nuevo, la migración no es un concepto nuevo, de hecho, ¿cierto? La Nati dice que su hijo está escuchando y le dice, la profe está haciendo una clase o es un poema. ¡Ay! Parece un poema como lo dice, qué lindo. Es que esto me saca así como que me pongo seria, de hecho, ¿ven? Como con estos temas, me pongo seria, me pongo retórica y seria. Bueno, la palabra diáspora entonces es una palabra muy antigua. Hay alusiones a esta palabra en la Biblia, viene del griego, que significa como dispersión. Ese era el significado general, abierto, amplio de diáspora en realidad. Hoy, hola Alfredo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué bueno verte aquí. Bueno, hoy el concepto de diáspora tiene más acepciones, hay hartas discusiones académicas respecto al concepto, porque diáspora en realidad ya no habla solamente de un pueblo que deja su territorio y se expande, sino que tiene adjudicadas cargas de otros tipos también, como ciertos cambios en las pautas culturales, qué pasa también con la mezcla. O sea, una diáspora también viene a aportar algo al lugar donde llega. Entonces hay varios temas ahí cruzados.
Vamos a ver si alcanzamos a... Hoy día estoy un poco apurada porque tengo que... Estoy en plena edición, así como proceso de empezar la edición de las sombritas, que ya les voy a contar al final, les voy a pasar varios avisos. Y tengo reuniones con las editoras y todas esas cosas, entonces estoy media con el tiempo justo. Porque además quiero tener unas vacacioncillas desde el lunes, entonces estoy como cerrando todo. Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy me quedo a escuchar tu poema. Qué linda. Ya, bueno, entonces vamos a ver si alcanzamos al final a aludir un poquito a esta discusión teórica sobre algunos conceptos que rodean la idea de diáspora. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los conceptos que están ahí relacionados? Migración, exilio, ¿cierto? Y por una parte, migración y exilio son como los conceptos relacionados. Pero además hay otros temas que están relacionados con el concepto de diáspora, como los campamentos de refugiados. Vamos a hablar de todo esto más en detalle. Los campamentos de refugiados en rigor nacieron para hacer una instancia de paso. O sea, fueron una instancia para que las personas que dejaron un territorio estuvieran ahí por un tiempo hasta que se mejorara su situación. En algunos casos esos campamentos de refugiados han permanecido en el tiempo y se han transformado en sus hogares. Un ejemplo más concreto, lo voy a aludir mucho a este tema porque uno de los que más conozco y uno de los que más admiro. En un ejemplo de esto es lo que pasa con el pueblo saharaui y su campamento, que está cerca de Tinduf, en Argelia, que lleva más de 40 años. O sea, hay familias completas que se han armado ahí, hay niños y niñas que han nacido ahí, que hoy están grandes y tienen sus propios hijos e hijas. De verdad es impresionante lo que se ha armado ahí y me parece que es un ejemplo de organización, de resiliencia. Es impresionante que un lugar como son los campamentos de refugiados, que se arman en el momento con lo que hay y muchas veces hay poco. Es impresionante lo que se ha armado en el campamento saharaui porque es una ciudad prácticamente. Sí. Saharaui Lovers. Sahara Lovers de la Nati, sí. No, impresionante, de verdad. De verdad, de verdad. O sea, yo por mi parte, y sé que mucha gente que ve estos live también, que le gustaría y lucha por una sociedad mejor, contra la injusticia y otras cosas, me parece que el ejemplo saharaui es un ejemplo así de verdad, como para inspirarse, para armar ahí algo en nuestros propios entornos, en nuestras propias sociedades. Pero ya vamos a hablar de eso. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos definir diáspora? Voy a ponerme esto porque... así como académicamente, diáspora está definida como una dispersión de grupos étnicos o religiosos, ojo ahí, que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran esparcidos por el mundo. Eso es en rigor. Ahora, diáspora es como... Caché que lo lete tan sucio. ¿Cuándo se usa el concepto de la palabra diáspora? Es como los terremotos. ¿Se han dado cuenta que cuándo es un terremoto? Porque siempre es un temblor. El terremoto no está definido por el grado, ¿cierto? Sino que el terremoto se define cuando hay cierto como número de ciertos daños. Ya. La diáspora tiene que ver, se usa el concepto porque migración hay siempre, todo el tiempo. Migración, o sea, diáspora se usa en cuanto a la migración cuando hay un número muy grande de personas que abandonan en un momento corto, en un periodo corto de tiempo. Eso. Por eso se habla, por ejemplo, hoy de diáspora venezolana, porque es mucha gente, en muchos lugares, en poco tiempo, que se dispersó. ¿Me entienden? Esa es porque migración hay en todos lados, Asia y desde todos lados, sobre todo en los países vecinos, en la misma Latinoamérica, hay mucha migración, desde el norte al sur también, pero del sur al norte más. Entonces, no es solamente hablar de migración nomás, sino que diáspora apela a masivo y rápido, exactamente como dice. Hay que considerar como un fenómeno de un número de gente muy amplia que además es diversa y heterogénea. O sea, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de la diáspora iraní. La diáspora iraní se empezó, vamos a hablar también en detalle de esa diáspora. Se empezó empezó a ocurrir desde 1950 más o menos. Y hasta hoy, o hasta el 2010, que fue el momento más
como que se reactivó la migración y que pudo hablar de diáspora todavía. Fueron 60 años, finalmente. Y lo que pasó ahí en esa diáspora es que no se fue solamente un tipo de gente. En algunos casos, por ejemplo, si hay dictaduras, ¿sí?, represivas, la gente liberal es la primera que se va, ¿cierto? En este caso, en la diáspora iraní, la gente que salió fue diversa por diferentes razones. Salieron intelectuales, gente liberal, por razones que tenían que ver con cuando se estableció el Estado Islámico y con la represión que hubo ahí con eso. También salió gente ligada a la aristocracia, a la monarquía, cuando se acabó la monarquía, ¿cierto? También salió gente buscando nuevas oportunidades de trabajo, porque obviamente el paso al Estado Islámico generó una situación de inestabilidad y de pérdida de apoyo económico de algunos, como redes y otros lugares cercanos. Entonces también gente del campo, gente que tenía sus cultivos y otras cosas de ese tipo, también salieron. Salieron mujeres también, muchas mujeres, que con el apoyo de sus familias, porque el Estado Islámico también obviamente acrecentó la represión y todas las dificultades para la mujer en ese lugar. Entonces la diáspora es un fenómeno que tiene que ver con una diversidad de personas que salen. No es un grupo pequeño por una razón, ¿cierto? Pero hay otro tipo de diáspora que es la diáspora étnica, finalmente, que habla de un grupo étnico que sale y se empieza a expandir y se reconoce específicamente como un pueblo con ciertas características. Ejemplo, no hay mucho de eso, más bien las diásporas más modernas son bien heterogéneas, pero un ejemplo de eso, de una diáspora étnica, es la diáspora gitana, que yo creo que eso lo conocen, ¿cierto? Lo han escuchado ahí, como quizás se han tomado alguna clase de danza gitana, o si les interesa el tema, o incluso por ahí ese tema es un tema más tratado, tocado por incluso en nuestra sociedad, como a veces está incluido en ciertas como conversaciones. Es algo que se maneja un poco más, que se conoce un poco más, porque los mismos gitanos y gitanas se han encargado de hacerlo más visible, ¿cierto? Eso. Vamos a partir por ahí mismo, por la diáspora gitana. La diáspora gitana me parece que es uno de los fenómenos más antiguos, más antiguos. No hay una discrepancia, una controversia desde hace todo el mismo tiempo que lleva la diáspora, y después la investigación, la sistematización y el intento por hacer historia de parte de los mismos gitanos, del pueblo gitano, genera controversia. Hay gente que establece un año, un siglo, y otros que otro, y gente que dice un lugar, y hay otras versiones. Pero la más aceptada es la idea de que la diáspora gitana partió en India. Yo creo que conocen esa información, ¿cierto? Y ese fenómeno es muy impresionante, porque en general las diásporas, las razones de migración y que configuran una diáspora son inestabilidad económica, ¿cierto? Búsqueda de nuevas oportunidades, obviamente, persecución religiosa, política, ¿cierto? Hola, Caro. Guerras, obviamente, por supuesto. Y claro, uno dice, sí, pues el pueblo gitano es discriminado. Pero el pueblo gitano, su camino y su estado errante, digamos, que no tiene que ver necesariamente con nomadismo, sino que es ser errante. Es decir, como no es yo me cambio de este asentamiento a este otro asentamiento, eso igual pasa. Pero en realidad lo que pasó fue una diáspora, porque se fue expandiendo, esparciendo, buscando cada vez un lugar mejor. Y eso no tuvo que ver siempre con situaciones específicas, con conflictos específicos, con guerras específicas, sino que tenía que ver con los mismos gitanos que buscaban ahí nuevos espacios y que empezaron como a ampliarse y que hizo que se generara toda esta impresionante, inmensa diversidad gitana que hay en tantos lugares, prácticamente en todos los continentes, en algunos lugares más que en otros, ¿cierto? Pero está presente prácticamente en todos lados. En todos lados. Entonces, el año, más o menos, la etapa en que esto se empezó a producir fue más o menos en el siglo XI, o sea, hace 1000 años, más o menos, hace 1000 años. Montón. Un montón. O sea, obviamente por eso partimos por aquí, porque sea una diáspora muy antigua, muy antigua. Y como les decía entonces, la versión más aceptada es que salió de India, de la zona que hoy conocemos como que es Rajasthan,
que es donde viven las comunidades gitanas principalmente hoy todavía, ¿sí? Y desde India hicieron un camino que fue así, se abrió y pasó por como que hizo dos rutas. Desde India pasando por Persia, por lo que era Persia en ese momento, que hoy es Irán, ¿cierto? Pero en ese momento Persia era grande, era un imperio, ¿cierto? Pasaron por Persia y de ahí se dispersaron por dos caminos. Uno por arriba, digamos, y otro por abajo. El de abajo tiene que ver con el norte de África, pero que igual avanza y llega al Mediterráneo. El de arriba tiene que ver con Asia Occidental, Turquía, los Balcanes, Europa del Este y llegaron igual al Mediterráneo. Que el Mediterráneo y lo que conocemos ahí más de manera más visible sobre el pueblo gitano es lo que tiene que ver con Andalucía, con esa zona del Mediterráneo de España que es Andalucía, ¿cierto? Por eso, no sé si saben, si conocen ese trabajo que yo hago, mi curso de danza gitana se llama Cursos de Danzas de la Diáspora Gitana, precisamente por lo mismo, porque es muy interesante ver cómo una danza de un lugar tiene aspectos y características del lugar anterior, del lugar por donde pasaron antes. Entonces, esa es una diáspora muy interesante de investigar, de estudiar y de conocer, la diáspora gitana, porque de verdad se puede ver un continuo. Un continuo, porque son 1000 años, ¿cierto? 1000 años, obvio. Entonces, se puede hacer un tremendo estudio de lo que pasó en ese camino, en esas rutas, y de lo que fue quedando, de cuándo se fueron quedando en un lugar, qué pasó ahí, quiénes se fueron de ahí, qué tomaron de dónde se fueron y cómo lo pusieron en el lugar que llegaron hasta llegar a Andalucía. Entonces, eso es muy interesante. En otros casos eso no pasa, porque hay diásporas que son mucho más modernas, que llevan, no sé, 50, 60 años o 40 años. Entonces, en ese caso, además, tienen que ver con conflictos, guerras, persecuciones muy extremas, en que la idea de la diáspora es ir a buscar un lugar donde poder no morir, no ser perseguido, atacado, asesinado, etcétera, y poder sostener tu vida con tu familia. Entonces, en ese caso no hay tanta dispersión, sino que es llegar a un lugar donde puedas hacer eso. Eso echa abajo algunas como ideas, como mitos o ideas que puede haber sobre las diásporas y sobre las personas, sobre los países que reciben refugiados, que es otro concepto que está ahí asociado con este tema. Uno puede pensar que principalmente los lugares, países que reciben refugiados y que tienen más gente que empezaron estas diásporas, son Europa, por ejemplo, o el primer mundo. Y fíjense que no. Hay una asociación que es bien interesante, a pesar de que la ONU, uno puede tener reparos con la ONU, pero bueno. Hay una asociación que se llama el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuya sigla es ACNUR. La ACNUR tiene una página web muy interesante. Anoche yo la revisé para hacer este live, para armar lo que les iba a comentar hoy día. Y hay mucha información, la van actualizando permanentemente, es muy interesante. Bueno, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde ahora le decimos ACNUR, ACNUR establece estas ideas, por ejemplo, que de lo mismo que le estaba contando, que la idea de que los refugiados se van principalmente de un primer mundo no es así. De hecho, los lugares que más reciben refugiados son los países vecinos, porque sobre todo en las diásporas más modernas, que se basan en guerras y conflictos extremos y en los que tenéis que salir rápido. La diáspora gitana, por ejemplo, fue lenta y fue de a poco. Y fue permanente, en 1000 años. O sea, y de hecho como que podríamos decir que hasta continúa. En cambio, en Siria, por ejemplo, eso fue de un momento para el otro. En el Líbano, la guerra civil en el Líbano, es de un momento para el otro. Entonces, no hay mucho donde irse, tampoco hay muchos recursos, es más fácil establecerse en un lugar más cercano, si es que te reciben, obviamente. Entonces, en ese sentido, no podemos ver que hay muchos campamentos refugiados en lugares cercanos. El mismo pueblo saharaui del que hablábamos, la zona donde está su campamento es Argelia, que está al lado de su territorio original, que en rigor está en Marruecos, pero es independiente. Es de la lucha, precisamente. Pero bueno, es al lado, limita. Eso pasa también en el África subsahariana. No es que la gente se va del Congo, de Sudán, no se va
Francia, Alemania, no, por ningún motivo. Se va a Kenia, se va a Namibia y hay campamentos en esos lugares también. ¿Y qué pasa en ese caso? Se pone complicada la cosa, pues, porque obviamente un país en vía de desarrollo a veces o no tiene definiciones claras respecto a este tema o se le complica, se enredan las cosas, como aquí. Aquí hay un problema con eso, lo sabemos. Y recién se está pensando como en ver cómo se empieza a enfrentar eso. Creo que está un poco detenido hasta el domingo, para ver qué pasa desde el domingo, porque obviamente no da lo mismo quien resulte electo el domingo, entonces las políticas sobre eso pueden ser radicalmente opuestas respecto a la manera de enfrentarlo. Pero se está pensando en enfrentarlo, se está pensando en enfrentarlo, porque es algo que te puede generar inestabilidad, además. Hay otros países, sobre todo los países europeos, tienen políticas súper pensadas, establecidas, porque tuvieron olas de migración muy grandes. Entonces, enfrentaron el tema en un momento de manera radical. Entonces, hay algunos que tienen, las leyes son absolutamente rudas, estrictas, cerradas, y hay otros que son más flexibles, y hay otros que tienen lo que se llama cuotas de refugiados. Entonces, abren la posibilidad en cierto momento, lo cual es terrible, es muy intenso, porque claro, ¿cómo discriminas quién llega o quién no? Entonces hay cierta manera como de recibirlos por cierta frontera, pero como la gente entiende que ese país está recibiendo refugiados, empiezan a llegar por todos lados y como que colapsa todo. Pero en algunos lugares ha funcionado, las cuotas de refugiados. Un lugar que tiene esto es Turquía, fíjense. Es Turquía, que uno podría pensar que no. Y Turquía además es un lugar que tiene mucha diversidad cultural y tiene muchos migrantes. El Líbano también. El Líbano no tiene esta la política, pero el Líbano es muy diverso también en cuanto de hecho, en el Líbano, no voy a mentir, voy a mirar el apunte. En el Líbano creo que sí. En el Líbano hay como un casi 30% de migrantes. Y es un país chiquitito. Imagínense. Ahora, hablábamos entonces de esta diáspora externa. Coméntenme algo, pregunten, comenten, lo que quieran. Hablábamos de esta diáspora entonces extensa, ¿cierto? Que fue lenta, progresiva, que fue la diáspora gitana. Tenemos otra, que es un poco contrapuesta, precisamente hablando de esta diversidad de manera de migrar o de que se generen estos fenómenos, que es la diáspora palestina. La diáspora palestina es concreta, es de un momento, es de 1948, cuando Israel invade esa zona y mucha gente tiene que salir otra vez de un día para otro por diferentes razones. Y claro, otra vez, en ese caso, como también es una diáspora que igual no tiene 1000 años, pero es de 1948, del 50, ¿cierto? Se tiene 70 años, más de 70 años. En un primer momento, esa diáspora se dispersó por lugares cercanos, por Jordania, por ejemplo, por Egipto, como países vecinos, pero la diáspora palestina después se expandió y sabemos, es conocido, que la comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente es la chilena, es en Chile. Entonces esa también es una diáspora que se expandió mucho, pero eso fue con el tiempo, en un primer momento fue cercano. Lo que pasa con Palestina es que el conflicto continúa, entonces la diáspora continúa también. No es como, ya pasó, entonces tenemos esta gente que llegó en ese momento, en el 48, no. Continúa, de hecho hubo otra ola de migración grande, otra diáspora, que en realidad no es otra, es la misma, es como un continuo, pero hubo otra ola en 1967 por la Guerra de los 6 días. Y así, cada vez que hay cierto como que se amplía el conflicto, hay una nueva ola que sigue expandiéndose. Y además hay campamentos refugiados. Ya vamos a hablar de los campamentos ahí que también hay, sobre todo en la Franja de Gaza. De hecho, es muy peculiar porque los campamentos refugiados están ahí mismo, ¿cierto? En la misma zona. Claro, porque está sitiada esa zona.
En ese caso, como son 70 años, también pasa lo que les decía, que en un primer momento salen a un lugar cercano y después se empieza a expandir. Y de hecho la diáspora palestina es la que está más expandida y es la gente que más está dispersa. Mucha gente. 5 millones, creo. Sí, caleta, un montón. El otro número, que esto sí supera todos los números, porque es impresionante, porque no fue hace tanto tiempo, pero tiene que ver específicamente con un conflicto que conocemos también, es el conflicto de Siria. Fíjense que 13 millones de sirios están así dispersos. Y es un montón. O sea, es como, de verdad, como... A mí me parece impresionante. Y un gran número de esas personas migraron en un momento específico. En un momento, por eso se habló de diáspora rápidamente, como lo que pasa en Venezuela también, que se empieza a hablar de diáspora muy pronto. Estamos hablando, ven, de ya Palestina, Siria, Irak también. Hay una diáspora también de personas que salieron del conflicto de Irak. También de personas de la inestabilidad de Sudán, del Congo también, de la República del Congo y otros lugares así. En esos casos, cuando estamos hablando de conflictos políticos, ¿cierto? Y de guerras, sucede que inmediatamente también se genera la idea de pedir asilo. Esa es una figura también que es legal igual. O sea, tú no puedes pedir asilo porque sí. Tienes que pedir asilo por razones justificadas, entre comillas. Entonces ahí hay ciertas estrategias. Por ejemplo, en Irán, otra vez que les contaba la situación de Irán. En Irán también la diáspora tuvo que ver después en el 79 tuvo que ver específicamente con la instalación del Estado Islámico, ¿cierto? Del Ayatollah Khomeini. Pero antes tuvo que ver con la presencia de los rusos, después con la monarquía, como que por eso les decía que es tan heterogénea, que tanta gente salió, porque era por distintas razones en un periodo de tiempo corto. En el 79 sí tiene que ver específicamente con el Estado Islámico. Entonces, por ejemplo, aquí les cuento lo de pedir asilo y de adquirir la calidad de refugiados. Tú puedes pedir asilo por ciertas razones que están establecidas. Entonces, por ejemplo, en Irán, tú puedes ser perseguido, sobre todo en ese momento, en el 79, podías ser perseguido si te convertías al cristianismo, desde el Islam, obviamente, porque es el Estado Islámico, el que tenía el poder, o sea, no era un Estado laico, obviamente. Entonces era una razón para que te persiguieran, hasta detuvieran y podías tener muchos problemas si te convertías al cristianismo. Esa persecución podía generar el argumento para que tú pidieras asilo, porque tu vida corría peligro en ese lugar. Entonces, mucha gente en Irán empezó a convertirse en cristianismo para tener el argumento de convertirse en refugiado y poder salir. Entonces, para eso hay que conocer la situación, las leyes, y el ACNUR, que les decía, esta organización, lo tiene súper escrito, y lo tiene por país, como que uno puede ver la legislación respecto a esto. Hay lugares que son terribles. En el Golfo las políticas de migración son terribles, claro, porque en el Golfo hay mucha prosperidad, mucha gente se quiere ir allá, entonces muy, muy complicado poder entrar y poder quedarte de una manera legal. Entonces prácticamente allá no se da asilo, ni hay refugiados. No. La razón por la que tú puedes llegar es por algo de trabajo que tienes que tenerlo como desde antes más o menos ya organizado. ¿Sí? ¿Cómo están? Tan silenciosos. Cuéntenme algo, a ver qué opinan. ¿Qué les pasa con esto? A ver si está muy fome el tema, muy árido. Como que quieren hablar de cosas felices. Una amiga me decía, pero Pau, ¿por qué hablas de esas cosas tan terribles? Sí, pero porque la vida es así, po, ¿no? Porque el equilibrio de la vida es así, po. No vivimos de puros colores y fuegos artificiales. A ver, vamos a ir repasando de lo que hemos hablado. Hablamos de Irak, hablamos de Irán, ¿cierto? Es súper interesante, dice la Grati. Qué bueno que les parezca interesante, pues es importante saber estas cosas. Ya, hablamos de Siria, hablamos de Irak. Sí, ya.
me gustaría ahora hablarle... en Irak más de 3 millones de personas han sido desplazadas a lo largo desde 1900... O sea, 1900 nada que ver. 3 millones de personas han sido desplazadas desde el 2014 en Irak, por ejemplo. En ACNUR pueden encontrar todas estas cifras. Una que va para adentro. Hola, gitana, tan. Sí, es cierto, yo sé. Sí. Bueno, entonces, hablamos de la calidad de refugiado. Una vez que tú logras la calidad de refugiado, o sea, logras tener asilo y logras la calidad de refugiado, eso te permite estar en el otro país sin problema, digamos. No eres ilegal, porque de eso se trata, po. Porque claro, tú podrías comprar un pasaje libremente, te vas a otro lado, pero generalmente podés estar 3 meses de manera legal, ¿cierto? Y ahí y eso, después ya no podéis trabajar, obviamente, y te genera otros problemas. Entonces, el tener asilo y estar refugiado te permite mantenerte ahí, pero no dura por siempre. No dura por siempre. La calidad de refugiados está siempre en revisión, además. Entonces, también hay que más o menos enterarse cómo funciona eso en el país que vas a llegar. ¿Sí? De hecho, un lugar que tuvo muchas, que tuvo unas características o una manera de recibir a los refugiados de una manera muy abierta fue Estados Unidos en los 80, al principio de los 80. Por eso hubo tanta migración hacia ese lugar, de tantos lugares. De hecho, ahí, por ejemplo, llegó gran parte de la diáspora iraní. Y por eso, esto tiene que ver con la danza, por eso hay tantas bailarinas de Estados Unidos que manejan las danzas de Irán de manera tan detallada, porque las aprendieron de primera fuente, porque para la revolución del Estado Islámico en Irán, que fue una diáspora muy amplia desde el 79, después de la revolución, en el 80, pongamos. Los que se fueron primero en ese caso fueron los intelectuales, la gente en la que se dedicaba al arte, y por supuesto las bailarinas, los bailarines. Y toda esa gente llegó a estos lugares como migrantes, y entonces mucha gente logró, no sé si el sueño americano, no sé, eso fue, no. Yo no, porque hubo un momento en que, de hecho, hay un documental muy bueno de la diáspora iraní, y ellos cuentan que en realidad Estados Unidos era el último lugar que le hubiera interesado. No, de hecho Irán es un lugar que está muy lejos de la cosmovisión y de la estética y de los gustos norteamericanos. No, para nada. Pero era un lugar que ofrecía muchos beneficios y que te permitía tener una calidad de refugiado de manera segura. Entonces, y además, claro, sueño americano me suena, no sé si están de acuerdo, es cuando tú quieres adquirir ciertas características del lugar y un poco te mimetizas en los iraninos. Esta general me ayuda a entender, hola Mariluz, sobre la cantidad de migrantes que provienen de... Sí, llegan a Colombia, donde se quedan, y otros lugares. Claro. Otros logran salir a Ecuador, a Chile, otros a Estados Unidos. Sí. Tienen que pasar... Ay, qué interesante esto, mira. Tienen que pasar por un lugar que se llama Tapón del Darién. Wow, no sabía, mira. Que es un lugar selvático y bastante peligroso. Muchos de ellos mueren transitando este lugar. Claro, aquí también pasa eso. Pero aquí es por un lugar muy árido. Entonces, claro, eso pasa un montón, por muchos lugares. Y exactamente, lo que dices tú... eso sucede, la gente que se arriesga a irse en balsa, a cruzar este lugar como este lugar que tú cuentas, a cruzar desiertos, es porque es muy difícil ser refugiado, es muy difícil. Muy poca gente lo puede ser, y es por un conflicto específico, durante un periodo de tiempo. Es Colchane, sí, exactamente, Nati. Además, tú puedes, por ejemplo, en Afganistán, ya se acabó. ¿Y cuánto pasó? ¿Se acuerdan en Afganistán que tomaron el poder los talibanes otra vez y empezó todo ese proceso? Se abrió la posibilidad, como la cuota de refugiados que hay en ciertos lugares, o hay países que lo abren, que abren la frontera y abren la posibilidad de recibir refugiados. Chile lo ha hecho, lo hizo con Siria, con Palestina, con otros. No con tantos, pero con árabes sí lo ha hecho. Eso se abre, pero se abre por un tiempo nomás. No es como, ya listo, no. No, de hecho en Afganistán, la posibilidad de pedir asilo y ser refugiado siendo afgano o afgana y salir de ese lugar, ya se cerró. Y eso fue hace poco, fue hace súper poco. Y eso hay que estarlo mirando. Entonces, exactamente como comentas,
precisamente por eso la gente se arriesga, porque no hay otra manera. Po. No, legalmente no es tan fácil. Hay pocas posibilidades. Y tiene que ser justo en el momento. Y nunca va a alcanzar todo el mundo. Nunca va a alcanzar toda la gente que se quiere ir. Porque además una cosa es que tú puedas pedir asilo y adquirir la categoría de refugiado como para legalmente establecerte en un lugar. Pero ¿y cómo sales de tu lugar de origen, de donde quieres salir? ¿Cómo sales? A veces cierran la frontera al tiro. O sea, depende de un montón de cosas. Hay otros momentos en que salís corriendo nomás, con lo opuesto, por el cerro. Eso también pasa. O por el desierto, como los saharauis, que les invito a conocer sobre esto. Hay muchos documentales, están en español. Así que es fácil. Y ahí fue de un momento para otro. La gente de 300.000 se murieron en la invasión y el resto salió con lo opuesto. Y hasta donde corrieron, hasta donde llegaron nomás. Entonces, igual depende. Hay otras situaciones un poco más oficiales. Hay otros momentos en que se establece una dictadura, por ejemplo, y dan la posibilidad de que la gente pida asilo y se vaya. Y por un tiempo. Los talibanes ahora esta última oportunidad en Afganistán lo hicieron. Dieron ese periodo. Corto, que en realidad que así. Pero lo dieron. Hay otros momentos que no. Solo es invasión, guerra y no es como que alcanzar y arrancar nomás. También depende. Pero esas cosas siguen pasando, chiquillas, todos los días. Hay un dato, miren. Ya, Siria les dije, 13 millones de personas han salido desde el 2018. Súper poco tiempo. Les quiero dar un dato que tenía, que era de cuántas personas al día. Uy, no me acuerdo. Aquí está. Cada día 37.000 personas son desplazadas por estas razones. 37.000 personas al día. 37.000 personas al día. Es un montón. Dios mío. Eso puede mover la organización de los países completamente. Sí. Sí, ya. Bueno, estábamos hablando de los campamentos de refugiados entonces. Les voy a nombrar algunos. Hay un montón. Solo no voy a nombrar, solo para que vean todos los que hay. No lo voy a nombrar todos porque son muchos, pero a ver, son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cuántos. Además, hay que pensar que no todos tienen las lucas. No, claro, no hay. Claro, te logras el asilo. ¿Y cómo te vas y no tenés cómo irte en avión? Hay otros lugares que la ONU u otras ONG ponen aviones, pero hay otros lugares que no porque no pueden ni entrar. Entonces depende. Todo depende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 campos de refugiados activos en este momento. Activos y con poblaciones de por lo menos 50.000 personas, 20.000 personas. Un montón. Se los voy a nombrar, solo con el objetivo de que lo hagamos visible. Myanmar, por ejemplo. Myanmar está teniendo ahí un conflicto bien intenso. Y hay un campamento de refugiados que ha recibido gente de Myanmar en Bangladesh. El conflicto de Sudán del Sur llevó a gente que se estableciera en Uganda. En Uganda, o sea, ¿ven? No en Londres. El conflicto de Somalia, la gente se estableció en un campamento de refugiados que está en Kenia desde el 91. Que es en Dadaab, y no hay ninguna manera de que eso se acabe. Yo creo que ese campamento va como por las mismas que el saharaui, va a seguir por 30 años, 40 años. Voy a saltar algunos. Son N, si pensamos que estamos con un avance tecnológico industrial, sí, por eso mismo yo hablo de estas cosas, chiquillas, porque uno jura que como esta cosa del progreso, del avance, de eso es en ciertos campos nomás y para cierta gente. En Etiopía hay un complejo de refugiados que hay como 5 campamentos. En Pakistán hay campamentos de refugiados desde los 80, desde 1980, que principalmente han llegado de Afganistán, llegaron de Afganistán, pero han llegado de otros lugares después también. Bueno,
El campo de refugiados saharaui, cerca de Tinduf, que les decía, en Argelia, desde 1975, tiene 4, es un complejo también porque tiene 4. Son 4 campamentos refugiados en esa zona. Hay otro, fíjense que hay un campamento refugiado en Brasil que está en la frontera con Venezuela y principalmente llega gente de la diáspora venezolana. Fíjense. Y bueno, tenemos los campos de refugiados palestinos desde el 1948, que hay 5 millones de personas en ese complejo. En Cisjordania, en la Franja de Gaza, en Jordania, en el Líbano y en Siria. El de Siria está medio desarmado por razones obvias. ¿Se dan cuenta? Un montón, ¿no? Heavy. Hay otro concepto ligado a todo este tema, que es un concepto que uno se podría imaginar que no existe. Como uno dice, pero ¿cómo esto puede existir? Existe, pues chiquilla, existe. Que es el concepto de apátrida. ¿Lo conocían? Uno dice, pero ¿cómo? La gente no va a ser de ningún lugar. Bueno, sucede. Fíjense, sucede. Ser apátrida es no tener ninguna nacionalidad y no poder solucionarlo, digamos. Además, no poder tener como la posibilidad de regularizarlo por distintas razones. Eso pasa un montón en el Golfo. Si entran a mi blog, paolajaravilches.wordpress.com, hay una sección de artículos en las que está bien. No he subido muchos nuevos, la verdad. Estaba haciendo muchas cosas. Pero hay algunos ahí de antes y hay uno que habla precisamente de este tema, que es un grupo que se le llama los Bidún. Los Bidún. Los Bidún. B larga I, D de dedo, O-O-N. Bidún. Bidún significa sin. Sin, como es una manera de decir sin. Claro, y es gente apátrida que se define como que está definida como apátrida, sobre todo en el Golfo. En el Golfo Arábigo, Pérsico. Vive en una realidad terrible, súper difícil, porque si tú no tienes nacionalidad, eres invisible y no puedes optar a nada, a ningún beneficio de nada, no puedes viajar, no te puedes casar, porque eres inexistente legalmente. Y lo peor de todo es que muchas veces no hay ninguna manera de solucionarlo. ¿Por qué? Porque en algunos casos se trata de etnias, de grupos étnicos, o grupos raciales incluso también, o étnico-raciales, o etno-religiosos raciales, que son discriminados en muchos lugares de una zona y que en ningún lugar les dan nacionalidad. De hecho, este tema, de hecho lo cuentan en el artículo ahí sobre los bidún, este tema se explotó y se hizo más visible cuando un chico joven se inmoló, en el fondo, y dejó una carta para visibilizar, que lo hacía para visibilizar el tema. Y en ese momento la ONU se metió un poco y algunos países del Golfo empezaron a hacer campañas para que la gente pudiera regularizar su situación y pudiera optar a la nacionalidad, pero no vale porque hizo campañas a través de las redes, la gente a veces no tiene ni celular, lo hacía en un idioma que la gente que está definida como apátrida no maneja, entonces muy poca gente se enteró o no entendió cómo hacerlo. No vale. Entonces, de verdad, no hay política muy abierta sobre esto. Las invito a leer ese artículo sobre los bidún. Eso pasa un montón. ¿Qué otras razones hay para ser apátrida? ¿Qué cosas pueden pasar? Lo que les decía, por ejemplo, la discriminación sobre grupos étnicos, grupos raciales o grupos religiosos. Persecución y discriminación con esos grupos, cosas que no pueden optar porque no les dan. Eso, por ejemplo, pasa con un pueblo específico que son los hazaras en Afganistán. Los hazaras vienen de los mongoles, tienen rasgos orientales y son musulmanes pero chiitas. Y los talibanes en esa zona son sunitas. Entonces a veces los matan porque por infieles o porque dan mala suerte, con el mal de ojo. Que haya gente así, a ese nivel. Entonces, esa gente no, a veces no puede. Y de hecho, por ejemplo, hazaras perseguidos en Afganistán.
logran arrancar y se van a Pakistán. Y es lo mismo. Entonces ahí se convierten en apátridas, finalmente. Porque les quitan la nacionalidad, además, cuando se van. En algunos lugares también pasa eso. La forma legal es que si tú abandonas el país, te pueden quitar la nacionalidad. O te acusan de traidor. Y ahí te quitan la nacionalidad también. Terrible. Ya, también hay toda una política en algunos países, también del Golfo y de algunos de África también, en que las mujeres no pueden traspasar la nacionalidad a los hijos e hijas. Solo los traspasan los hombres. Entonces, y en esos países también muchas veces no existe esto del reconocimiento de los hijos y las hijas, aunque no haya padre reconocido. Entonces, esos niños y niñas no tienen padre conocido, no tienen la figura de un padre, por lo tanto, y como la madre no les traspasa la nacionalidad, se quedan apátridas. Y no tienen cómo solucionarlo. También a veces pasa por cambios de territorio de un lugar. Por ejemplo, lo que pasó en toda la zona de Moldavia, en Rumania, que en Rumania hay una ciudad que se llama Moldavia, en el norte, ¿sí? Y al lado hay un país que se llama igual. Ya, ahí también pasa, porque hay gente de Moldavia que quedó en Rumania, pero que era de Moldavia, y que dejó de ser de Moldavia porque quedó ahí, pero tampoco les dan la nacionalidad rumana, y así. Eso se solucionó igual, ¿eh? Hay que decirlo. También la aparición de nuevos estados o la configuración o división de estados. Por ejemplo, lo que pasó en la ex Unión Soviética, que tenía el dominio de ciertos lugares, Georgia, Uzbekistán, los iraníes, por ejemplo, y que eso cambió y quedaste en un lugar y a veces cuesta mucho regularizar la situación. O vacío en las leyes de nacionalidad, como que hay muchos. En 27 países las mujeres no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos e hijas. En 27. Y en como 20 países se limita la nacionalidad a ciertas razas y etnias. ¿Cómo puede seguir pasando eso? Ay, Dios mío, me duele como el alma. Hay otro concepto que es el etnocidio. El etnocidio tiene que ver con, Nati dice, los niños nacidos en Guantánamo tampoco tienen patria porque el territorio y no pueden heredar, claro, sí. Y pasa con mucha gente, mucha gente. No me acuerdo la cifra, no la anoté, pero el ACNUR también tiene la cifra y habla de eso. De hecho, había una convención como el 2000, pero fue el 2000, año pasado como en junio, y no se hizo por la pandemia. Había una convención contra la figura contra la apatridia, parece que así se llama el sustantivo. Y había una convención para que los países se pusieran de acuerdo y lucharan en contra de esto y se comprometieran a mejorar sus leyes para que acabara esta discriminación. Pero no se hizo. Pero se supone que ahora se va a hacer. Así que hay esperanza. Pero ningún del país del Golfo está inscrito. Irak. Sí, pero Irak como que se sale de... Irak, sí, menos mal. Hola, Katherine, tanto tiempo, ¿cómo estás? No, viste, esta es una información y es súper amplio, o sea, hay mucha gente la que está involucrada de todo esto que estamos hablando. Gente que lo pasa mal, gente que vive injusticia día a día. 37.000 personas son desplazadas cada día. Imagínense. Claro, me encanta, Caro. Me recordaste el tema en el que había quedado. Etnocidio, exactamente. Etnocidio se refiere a cuando hay culturas que no tiene que ver con un genocidio, con que van y matan a la gente, que también ha pasado. A veces hay las dos cosas, ¿cierto? Los que quedan, o sea, hay genocidio y con los que quedan hay etnocidio. Todos los que nombran a Caro, los armenios, los kurdos, los drusos, los asirios y muchas otras culturas hasta el día de hoy, como la cultura uigur, por ejemplo, que me encanta, que es hermosa, que tienen unas danzas maravillosas. Estoy preparando algo
uigur para el 2022. Que viven en China, pero que viven, o sea, de hecho, el pueblo uigur ha sufrido tortura. Hay campos de concentración, que les llaman campos de reeducación, y hay gente que lo ha denunciado, y hay como está en la mira esa situación. Los Hazara también, lo que hablábamos, bueno, un montón de otros grupos. Lo que sucede ahí es que lo que se intenta es como que esa cultura, la única manera de ser aceptada y reconocida y de tener beneficios es que sea cooptada por la cultura imperante en el territorio que habitan. Eso es lo que sucede. Los que luchan, de hecho hablamos de esto en otro live, los que luchan contra eso y de una manera que hace 100 años siguen luchando, es el pueblo kurdo. Y que tienen, de hecho, están militarizados, hay un ejército, una parte del ejército que son mujeres además, y están tomando ciertos territorios, como reivindicando ciertos territorios, y están ahí decididos a mantenerse en la lucha con eso. Yo creo igual, o sea, esto es una cosa, otra vez, legal, que tú de manera legal tú puedes obtener beneficios si es que te nacionalizas y te cooptas según la cultura a la que perteneces. Pero yo creo que precisamente cuando tienes este nivel de represión y de violencia sobre ti, me parece que los grupos étnicos con mayor razón mantienen una fuerza que les hace sostener su identidad. Entonces, como un arma de doble filo. A veces cuando ha pasado con otros grupos étnicos, de hecho, por ejemplo, lo que pasa con ciertos grupos en algunos lugares de África, con algunas tribus en algunos lugares de África, en África subsahariana estoy diciendo. Por ejemplo, en algunos lugares en que no hay una persecución con ciertos grupos étnicos, esos grupos étnicos se han ido integrando. Los que quieren, de a poco. Pero cuando hay una persecución y represión y discriminación sobre esos grupos étnicos, no se integra nada. No se integra nada. Entonces, me parece que también ahí hay que pensar cómo han funcionado las cosas. La cara dice, los Selknam en Chile, claro, ahí fue todo. Genocidio, etnocidio y exterminio y claro. Qué impresionante, ¿eh? Qué heavy. Yo pienso, de verdad, yo no sé si soy muy naif o qué. O no sé. De verdad, yo pienso que no puedo entender cómo puede haber este nivel de pensar que no somos las personas lo mismo. Porque finalmente viene de ahí. Viene de eso. Viene de ese pensamiento. Por eso no da lo mismo. ¿Eh? No quiero meterme en ser explícita respecto a ni hacer proselitismo respecto a lo que va a pasar el domingo en Chile. Pero, porque yo respeto además todas las tendencias y opiniones, pero me parece que no da lo mismo. O sea, me parece que es muy importante expresar la opinión. Es muy importante tener una opción y uno dice, es que yo no soy política. Claro que somos política. Lo político no tiene que ver con estar en un partido. Eso cada vez es menor. Eso pasó de moda prácticamente. Eso aquí en Chile fue podría decir hasta fines de los 80. Pero todo el tiempo, todos los días estamos tomando decisiones políticas. Toda tu vida, dónde compras, qué compras, con qué ropa te vistes. ¿Qué decisiones tomas para la organización de tu vida? ¿Te casas, no te casas? ¿Por qué? ¿Tienes hijos, no tienes hijos? ¿Cómo organizas tus finanzas? ¿Tienes tarjetas de crédito? ¿No tienes tarjetas de crédito? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Qué ideales defiendes? Todo eso es político igual. ¿A qué me dedico para ganarme la vida? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ese trabajo? Todo eso es político igual. Entonces me parece que decir, no, es que yo no soy política, entonces no me importa votar. Es político todo lo que hacemos. Y no da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo. Solo quiero decir eso, que se expresen igual. Que si creen ciertas cosas es muy importante expresarse. Porque no da lo mismo. En mi caso, y lo voy a decir explícitamente porque yo creo que todas se lo imaginan, toda la gente presente se lo imagina, yo tengo principios ideales que persigo y defiendo en la vida completa, que tienen que ver con la diversidad, con
derogar las injusticias y todo lo que hablamos en estos live, en propiciar el diálogo, en respetar las diferencias y propiciar la diversidad, como les decía. Yo estoy rodeada de amigos y amigas que tienen opciones de vida que tienen que ver con familias, que de hecho tengo algunas que tienen hijos e hijas adoptados y adoptadas, que son familias gay o de lesbianas. Estoy rodeada de eso. O sea, en mi vida, si yo voy a una fiesta, un cumpleaños con gente, lo más probable es que la mayoría de las familias de mis amigos y amigas tengan esa realidad. Entonces para mí no da lo mismo a quién voy a escoger. Y no estoy influenciando en nada de su decisión. Solo quiero que tomen conciencia de que todo en la vida es una opción política y de que no da lo mismo lo que va a pasar en quién y quiénes pueden decidir sobre ciertas cosas legales de tu vida, porque claro, uno decide sobre su vida, pero a veces esas decisiones, si no están respaldadas en leyes que te den libertad para poder ser libre, se complica. Y no da lo mismo. Este año he estado más consciente porque, dice la Nati, tomé el curso de Magreb y es imposible apartar la danza de la cultura y de la estructura social. Sí. Hasta el momento tengo la sensación de que todas estas diásporas que tienen que ver con el huir, claro, ¿cierto? Con el huir y con el sobrevivir también, ¿cierto? Es por el poder. Y del que tiene algo que ver, con el huir, claro, es por... Lo ejerce para sus... Pero claro, además de que estamos hablando, como de ahí de los intereses. Y ni siquiera me tiene eso. O sea, Dios mío. Hace tan poco las personas, por pensar de una manera, tuvieron que escapar y dejar su vida, territorio y sufrir lo que eso significa, más allá de lo que uno quiera pensar. Eso es doloroso e injusto. Aquí en este mismo país, completamente. Completamente. Entonces, de verdad, a mí... Yo hablo de estas cosas, chiquillas, porque alguien puede decir, pero ¿y qué tiene que ver con la danza, con el chibi, con el camello? Tiene que ver, porque en el fondo todo esto tiene que ver con esa esencia, con esa identidad. Y esas identidades se han construido en base también a estas realidades, los pueblos, la constitución de ciertos países o no, la presencia de tribus étnicas que conviven con el poder. Eso es parte de las expresiones culturales de danza y música, que son en las que nos inspiramos. Entonces, claro que tiene que ver. Y otra vez, me parece que es muy importante tener equilibrio en la vida y conocer los colores, pero también ver las sombras. Y relacionarte con eso para poder expresarte como quieras. A lo mejor ustedes en su danza quieren honrar y hablar de esto, a lo mejor. A lo mejor no lo conocían, y al conocerlo se inspiran para que su danza de alguna manera honre a estos pueblos y a esta gente. Y me parece que eso es muy hermoso también, que pueda existir. Creo que el rol del arte, y más encima de un arte que tiene que ver con la cultura, me parece que precisamente es abordar estos temas. Y si yo les puedo dar la opción de ampliar las posibilidades de inspiración y de creación en base a estos temas, me voy a sentir muy feliz de poder abrirle esa posibilidad. ¿Sí? Ya, eso es lo que tenía para decirles en realidad. Podríamos hablar mucho más, más pueblos, más temas, mucho más campamentos. Podríamos hablar detalladamente de todos los campamentos. Pero creo que esto es lo importante. Yo la invito a seguir investigando. Para mí, como les decía, no soy neutral para nada. Mi pueblo favorito y mi lucha favorita, la que más admiro y de verdad me siento muy movida cuando lo bailo, es el pueblo saharaui. Su historia es impresionante. La historia de las mujeres saharaui es una historia, de verdad, son mujeres poderosísimas que han logrado, como les decía, construir una ciudad en ese lugar. Nosotras en las obritas vamos a hacer una de las obras sobre un campamento saharaui. Si no conocemos la historia, cómo construimos una danza que además es identitaria, claro, a nivel de las personas, ¿cierto? Que ni siquiera hablando de una cultura, sí. Solo copiamos secuencias. Y no está mal, obvio, es una opción, pero creo que el camino del conocimiento siempre suma. Yo creo lo mismo, qué lindo, Nati, como lo dices. Eso, tampoco se trata de decir, la danza de entretención o escénica en realidad no hay ningún aporte. Por supuesto que sí, y por supuesto que es algo muy importante que exista también, y mucha gente se gana la vida con eso, los mismos nativos se ganan la vida con eso, ¿cierto? Pero me parece que como dice la Nati,
si tenemos elementos para poder sumar, siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Así que esa es la invitación. A que sumen, a que abran su mente, a que tengan más elementos para... De hecho, hay muchas de aquí que he visto pasar por aquí que se han conectado. Que yo las he visto ahí como en post que dicen, oh, viva el movimiento libre, o espacios en los que dicen, yo quiero expresarme libremente. Bueno, ahí está, de eso se trata, po. Pero la libertad para mí está sostenida por el respeto también. Y por la comunicación y la comunión ahí, sobre todo de personas que son, que son las que forman parte de las culturas en que nos inspiramos. Es como un acto de empatía, finalmente, conocer esas realidades. Entonces me parece que en la medida que podamos conocer y ampliar nuestro conocimiento de estas realidades de Oriente, pues vamos a poder conectarnos con nuestra libertad expresiva. Vamos a poder decir, hablar, expresar lo que queramos, como queramos, y va a ser un aporte, siempre, porque hablar, decir lo que pensamos, no tiene por qué ser malo, no es malo en sí mismo, porque a veces la gente dice, ay, pero es que no puedo opinar, porque uno opina y la gente te ataca, pero es que depende cómo opines, po. Si esa opinión está llena de juicios o de sarcasmos, esa ahí estamos mal, po, ¿cierto? Porque la idea de opinar tiene que ver con comunicarse, y comunicarse, me encanta la Nati que se expresa, muy bien, viva la diversidad. Con respeto aquí. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en estos live hemos hablado de cosas igual controversiales. Hola, Pame, hemos hablado de temas políticos, sociales, hemos hablado de diferentes opciones, hemos hablado de estilos de danza que a veces también generan controversia, hemos hablado de lo estético, de un montón de cosas. ¿Y cuándo ha habido algún problema o alguien que ofende a otra persona? Nadie, nunca. Nunca había un comentario violento, o nunca había un espacio en que alguien quiera atacar a otra persona por pensar lo que piensa o imponer algo. Al revés, lo que hacemos aquí siempre es intercambiar, compartir. Muchas veces la gente pregunta, oh, pero yo pienso esto, a lo mejor tu opinión me puede hacer flexibilizar lo que pienso. De eso se trata. Yo creo en un mundo así. Yo creo en eso. Creo en el amor, en el respeto, creo en la diversidad, creo que todo es parte de lo que... si hay algo que alguien siente y vive y piensa, hay que respetarlo. Yo espero los live controversiales. Sí. Pero son controversiales felices. Ah, ¿se acuerdan cuando hablamos de los estilos, por ejemplo, del libanés, egipcio, no sé qué, ya, y como que... Sí. Hay un tema controversial a todo esto que siempre me piden que hable. Y yo lo he evitado, pero lo voy a hablar. Vamos a hablar de eso. Porque a veces yo siento que como que lo proponen como para... Y va a quedar la cagada. No. Que es hablar del estilizado. ¿Qué es el estilizado? ¿Y qué opino yo del estilizado? Como que yo creo que piensan que no me gusta. Y yo... ¿Me han visto en la tele en Rojo Fama contra Fama bailando con boas de plumas? Ah, ven. Sí, yo hablo con conocimiento de causa. Dije por quién iba a votar yo, que no se diga que la profe está imponiendo. Solo utilizo mi libre voluntad de opinar. Muy bien. Esto, muy bien, Nati, sí. Espacio pluralista y transversal. Eso es lo que me gusta de todo el live. Qué lindo, Caro, que lo sientas así. Me emociona. Mira, se me pararon los pelos. Porque eso es lo que yo quiero. De verdad. Eso es lo que me... Y yo lo siento así. Yo lo siento así. Entonces me encanta que lo sientas también y que lo vivas. Amo a la pava utilizada. Véanme ahí. Oye, se me pasó un comentario. Creo. Ah, ya. Yo voy apoderada de mesa para evitar que nos adulteren las fotos. Dice la... ¡Ay! Me encanta. Vamos de apoderados. ¿Viste? Oye, hay harto movimiento. Me encanta. Está bien, hay que comprometerse por lo que uno le mueve. Qué bueno que lo sientan así, como un espacio pluralista. Porque yo creo que en la medida que de verdad reflexionemos, no importa. Porque finalmente, ¿esto qué es? Que no importa el mundo. No importa el mundo en que vivimos. No nos podemos mirar el ombligo, que no me importe nada. No. O sea, no sé. Yo vivo en un edificio. ¿Cómo no me va a importar dónde vivo si comparto un espacio con otra gente?
Si yo quiero que respeten a mis gatos, por ejemplo, tengo que respetar a la vida de los otros, po. Y hay que comunicarse, dialogar, así es. No hay otra manera, ¿no? ¿O estoy muy equivocada? Y se puede, yo creo firmemente que se puede. Se puede. Como, me parece que, como que igual estamos acostumbrados a pensar que tener una opinión es como, sé que es blanco o negro, y no, igual hay grises. Sí. Ayer le fui a bailar a un tal, por eso te la guitarra, a un tal. Bueno, y respecto a eso, claro, uno puede decir a veces como, no, es que no me importa, no me gusta ninguno. Ya, nunca te va a gustar tanto uno, así es la cosa. Pero uno siempre tiene, sobre todo ahora, que la cosa es bien extrema, entonces como que obviamente te gusta uno más que el otro. Lo que les decía, como que yo estoy rodeada de amigos y amigas gay, lesbianas, pansexuales, etcétera. Entonces obviamente me voy a ir para el lado que defiende más, o que su proyecto defiende más a esa gente que me rodea. Es así de simple. Y no voy a andar peleando porque es obvio para mí, para mí. Entonces piénsenlo ahí. ¿Cuál es el proyecto que en el fondo defiende o representa más la vida que ustedes llevan y los ideales que defienden? Eso es todo. Eso es todo. Nada más que eso. Como que a mí me pasa que, claro, yo siento que a veces uno se deja, como que ve por encima nomás. Entonces hay que pensarlo un poquito más. Como que hay que pensar un poquito más. Igual yo tengo un padre que como que me habló de estas cosas muy chicas, entonces lo he pensado siempre, ¿eh? Y por eso digo que siento que no da lo mismo. Porque al final las cosas se hacen igual y uno dice después como que claro, tenemos siempre la opción de salir a la calle a protestar, obvio, sí, pero exprésate igual, po, y después reclamamos y no es como pensamos. Soy casada por la iglesia, mi hijo bautizado y en un colegio católico, pero igual, pero es que claro, no tiene nada que ver, yo creo que no es como una opción es religiosa o la otra no. No. Yo creo que va más allá de eso. De cómo se vive. Es casi cómo se vive esos principios, cómo se viven y cómo se enfrentan. Algo así. Sí. Ya. Tengo que ir cerrando porque tengo que hacer mucho, pero me encanta estar aquí. Según yo iba a terminar a la 1:30 y aquí estoy. Bueno. Les voy a pasar avisos. Les voy a pasar un aviso de algo entretenidísimo que a mí me encanta. Bueno, no sé si es entretenidísimo para ustedes, pero a mí me motiva. Que el viernes, este viernes, a las 7:30, yo apoyé a Cast en mi perfil. Me hicieron chilpe. ¿Qué chilpe? ¿Qué chilpe? Chilpe. Pero es mi opción. Claro, y yo creo que yo, Caro, como te he visto, que tú como eres, tampoco vaya a andar diciéndole a toda la otra gente que no vota por el que yo voy a votar es tonta y que... No, po. O sea, si cada uno defiende, insisto, sus ideales nomás, po. Claro. Lo que sí, solo voy a decir, ni un lado ni del otro, no se dejen llevar por fantasmas. Ni por cosas impuestas. Piénsenlo ustedes nomás. Si piénsenlo ustedes, de verdad, desde ustedes, en este momento de su vida. Yo no podría jamás de los jamás votar por... Claro, sí, yo sé, ya se están expresando. No, claro, es que en mi caso, chipe es como que la hicieron mierda. Ah, chilpe. No sabía, no conocía ese concepto, mira. Claro, pues yo vengo de una familia de izquierda de toda la vida, comprometida. Tengo un abuelo que estuvo en el Estadio Nacional. Como les decía, tengo amigos gay, amigas lesbianas con opciones diversas. Yo no tengo hijos ni hijas, ni pienso tener. Tengo gente, mujeres que me rodean y yo pensaría en hacerme un aborto sin problema porque creo que es mi decisión y la de mi pareja también. Entonces, obviamente, en mi caso es como demasiado obvio mi pensamiento. Entonces no puedo estar con el otro pensamiento porque sería traicionarme a mí misma, en el fondo. Entonces, yo las invito a eso. A pensar en quiénes son ustedes, qué creen de verdad. No que les dijeron, que no les dijeron, que el come guagua, que el fascista, que... Sí, también. Están esas dos ideas, pero piénsenlo desde ustedes. Tengo un profe de la U que nos hizo leer ambas opiniones y hacer nuestra propia opinión. Me encanta eso. Claro, léete la cuestión por último, el programa, no sé. No, yo no lo leí, la verdad, los dos enteros. Algunas cosas sí, pero igual tengo las cosas como que hay muchas cosas que como que son obvias. Sí.
Ya, estaba en pasarle el aviso del viernes. Lo que pasa es que mucha gente aquí mismo en este live y a veces en clase y otros momentos me han dicho, ¡ay, cómo te plan? ¿Por qué haces tantas cosas? Bueno, hago tantas cosas porque mi actividad profesional es prácticamente mi única responsabilidad. Y tengo un compañero con el que la vida es absolutamente repartida en cuanto a los roles. Entonces tengo mucho tiempo para desarrollar mi quehacer, digamos. No tengo hijos ni hijas biológicos, ni biológicas chicos, entonces no tengo mucho, nada más que preocuparme, la verdad. Entonces, obviamente, quizás para mí es más fácil. Pero de hecho, si tienen hijos, chicos, chicas, y si tienen una actividad profesional intensa y además bailan y hacen hartas cosas, me han dicho a veces que hoy que les falta tiempo o que se sienten culpables porque no avanzaron en ciertas cosas o que se les olvida hacer ciertas cosas y todo el rato están estresadas porque están atrasadas. Ya, yo he desarrollado durante mucho tiempo como un camino, un método para planificarme, para organizar mi vida. Y que me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de que lo más importante es que sea flexible. Que sea flexible. Entonces, mucha gente me ha dicho, oh, pero ¿cómo lo haces? Ya, entonces este viernes 17 a las 7:30 de la tarde, hasta las 9:30 más o menos, por Zoom, voy a hacer un taller que es de tips de planificación. Así como una guía para que encuentren su manera, su método y para que se den cuenta que hasta puede ser entretenido. Y no se trata de ser pegada ni obsesiva, estar todo el rato así con la agenda, sino que dedicarse un rato para tener tiempo libre de calidad. Eso. A eso voy, con conectar mi situación familiar. En el fondo pienso y canalizo una realidad social que va más allá de mi opción. Claro. Eso, ser coherente nomás, pues sí. Eso es, pues, ¿no? Ya, entonces les invito a este taller de planificación. Este viernes va a ser entretenido, porque además, de verdad, yo creo que puede ser hasta una terapia. Dedicarse un tiempo a eso. Como es pensar en ti, es pensar en tu tiempo. Y de verdad les doy firmado que van a poder avanzar, dejar de procrastinar. Me encanta esa palabra. Y concretar sus proyectos, sus sueños. Y a la vez tener tiempo libre de calidad. Porque a veces uno dice, ya, no quiero hacer nada. Me merezco descansar. Y está ahí así, y está ahí todo el rato. Ay, porque tengo que hacer esto. Ahora, no, pues eso no es descansar, pues. ¿Entienden? Entonces, para eso son los tips de planificación. Eso. Voy a poner el link en mi perfil de Facebook, abierto. Así que ahí solo tienen que mirarlo para conectarse. No necesitan nada más. ¿Qué más? Después yo voy a tener unas vacacioncillas desde el domingo hasta como el 4 de enero. Estoy muy feliz. Así que, bueno, igual hay live la próxima semana. Pero puede que lo haga de ahí un lugar, de un otro lugar. Vamos, espero que la conexión sea buena. Vamos a ver. Ya, y tengo cursos de verano, acuérdense, me pueden preguntar, tengo online, cursos de verano online, tengo uno de creación, muy bonito sobre el orientalismo, tengo una jornada de talleres online con hartos temas bien entretenidos, y tengo uno que se llama Inspiración Asiática, que es de danzas de Asia. Sí, ya voy a hablar de la ahorita, claro, eso es mi último aviso. Y tengo presenciales. ¡Ah! No puedo creerlo, estoy muy nerviosa. Me da como nervio. Tengo una clase regular, presencial, todos los viernes de enero a las 7:30. En el Metro Santa Ana, muy bueno, en la salita de Najla. Un saludo para el Pau. Y tengo una jornada de talleres en la tarde del sábado 22 y domingo 23 de enero, con distintos temas, cortitos, a precios módicos, muy entretenidos, si quieren ir a moverse juntitas. Eso. Y desde el 21 de enero viene el estreno de las sobritas de mi escuela que están quedando. Bueno, no sé si es muy neutral mi opinión, pero les juro que yo cada vez que no puedo trabajar porque me pongo a llorar. Creo que son tan bonitas, que hablan de tantas cosas. Mis alumnas de verdad se han pasado y es un trabajo tan grupal, artístico, consciente, detallado, profesional, con cariño. Así que las queremos compartir con ustedes. Ojalá les gusten y pasen el aviso a todo el mundo. Desde el 21 de enero. Son 5, así que hay 5 estrenos, 21, 22, 23 de enero y 29 y 30 de enero son los estrenos. Igual van a quedar en YouTube por siempre si las quieren ver, pero espero que nos acompañen en el estreno. Ya, un abrazo, un cariño muy grande, que estén lindos días, nos vemos el otro miércoles, no sé desde dónde, pero tener buena señal. El próximo miércoles vamos a hablar de algo muy entrete, del rol de unas personas en el Ramadán, que se llama Mesaharati, que tiene que ver con
no necesariamente con la religión, sino que tiene que ver con esta instancia del Ramadán que me parece muy espiritual y tiene que ver con la música. Así que ahí, ahí van a descubrirlo. Estas cosas, estos secretos que hay. Sobre todo en Egipto, porque este es un rol que está en otros lados, pero en Egipto es muy importante. ¿Ya? Ya, un abrazo muy grande. Gracias por todo, por su presencia y por su apertura, por su respeto absoluto, por su capacidad de diálogo y por su cariño, porque en el fondo eso es estar aquí y compartir. ¿Ya? Besitos. Chao, chao. Que estén muy bien.